Bienvenidos al segundo video de esta serie dedicada a conceptos básicos de escenotecnia. En este capítulo, analizaremos la configuración de un sistema básico de refuerzo sonoro. Un sistema de refuerzo sonoro es básicamente una cadena de equipamiento que permite captar, manipular, mezclar y amplificar una o más señales de audio. A medida que el video transcurra, se entregarán conceptos básicos que nos permitirán entender diferencias entre distintos tipos de dispositivos y configuraciones. En este caso, la cadena electroacústica estará configurada de la siguiente forma. Cada componente de la cadena tiene entradas y salidas de señal de audio. Para que la señal ingrese al dispositivo, se procese y salga procesada hacia el próximo eslabón de la cadena. La cadena comienza desde la captación del sonido, utilizando un micrófono dinámico que se conecta en un multipar encargado de llevar esta y más señales hacia la consola de audio, que en este caso es una consola digital. La señal captada llega desde el multipar a la consola, en donde se mezcla con las demás señales, añadiendo procesos estéticos y dinámicos como ecualización y multiefectos. Cabe señalar que al ser un tutorial de configuración básica, en este capítulo no analizaremos etapas de procesos dinámicos ni efectos relacionados a cualquiera de las etapas de la cadena. Una vez procesada la señal, se envía desde las salidas maestras de la consola L y R hacia un amplificador de potencia, el cual cuenta con dos canales de amplificación independientes, uno para el altavoz L y otro para el altavoz R. Este levanta la señal de audio para poder ser reproducida por los altavoces. Comenzaremos por el montaje. Como primer consejo, partiré por recalcar la importancia de la distribución de peso al momento de cargar el equipamiento. Muchos de los componentes de la cadena tienen un peso considerable, y aunque muchas veces contamos con la capacidad de levantarlos, la acumulación de esfuerzo localizado produce fatiga y eventualmente podría producir complicaciones físicas. Es importante distribuir el peso entre dos o más personas, asegurando la protección personal y del equipamiento. Luego de montar los altavoces, buscaremos un lugar idóneo donde instalar nuestra consola y periféricos, en este caso el amplificador de potencia. En cuanto a la escucha, siempre es mejor instalar la consola de frente al escenario a una distancia acorde para tener la referencia directa visual y auditiva, aunque esto no siempre es posible. Toda consola de audio, por muy básica que sea, cuenta con una salida estéreo principal llamada Master, que lleva la señal que se reproducirá por los parlantes de PA, que son los que reproducen la mezcla principal hacia el público. Estas salidas se encuentran marcadas generalmente como L y R o Main Out, que significa salida principal. En el caso de esta consola, las salidas principales L y R vienen predeterminadas en las salidas físicas 15 y 16. En este tutorial, utilizaremos un altavoz pasivo y uno activo en el sistema de PA con el único fin de mostrar la diferencia entre estos dispositivos. Dispositivo activo. En audio, este concepto es aplicado a dispositivos que utilizan energía eléctrica proveniente de una fuente externa para funcionar. En el caso de los altavoces, es en palabras simples un altavoz con el amplificador de potencia incorporado a él. Se puede reconocer visualmente porque tiene toma de corriente eléctrica, potenciómetros de nivel y entradas plug o jack, o de micrófono o XLR. Dispositivo pasivo. En audio, el concepto pasivo significa que el dispositivo no necesita corriente externa para funcionar. En el caso de los altavoces, se necesita un amplificador de potencia que levante la señal para luego ingresarla ya amplificada al altavoz. Se puede reconocer visualmente porque solo cuentan con una entrada y una salida de potencia, generalmente del tipo Spicon o plug de potencia, el cual debiera ser más grueso que un cable plug normal. Este altavoz no tiene toma de corriente, ya que la corriente la utiliza el amplificador de potencia desde donde proviene la señal ya amplificada, que no viene incorporado en el altavoz. Conectaremos la consola de audio al amplificador de potencia. Para ello utilizaremos un cable XLR o de micrófono, desde la salida principal L de la consola, conectándolo a la entrada del canal 1 del amplificador de potencia. En el caso del altavoz pasivo, conectaremos con un cable Spicon, el cual está diseñado para llevar la señal de audio ya amplificada directo desde el amplificador de potencia hasta el altavoz.
se debe escoger un costado del lugar de instalación para crear una avenida de cables. Este siempre debe ser el costado en el que los cables dificulten en la menor medida posible el paso de las personas que interactúen en el escenario y la instalación. Como enseñamos en el tutorial anterior, se despliega el cable por la avenida escogida, desenrollándolo a medida que avanzamos. El orden y enwinchamiento de los cables debe ajustarse al final de la instalación, ya que si ordenamos y enwinchamos al inicio, es probable que tengamos que desarmar y desenwinchar la avenida en caso de que al momento de probar el sistema nos demos cuenta que hay algún cable defectuoso. Es mejor enwinchar una vez que el sistema esté probado y funcionando. Una vez conectado el cable Speakon al altavoz, se debe posicionar el sobrante del cable debajo de este y formar una figura 8 con él, para cancelar ruidos parásitos en el cable. Estos ruidos suceden con los cables de potencia, ya que al enrollarlos, todas las vueltas del cable forman una bobina que genera un campo electromagnético cuya radiación se cuela en la señal como si el cable fuera una antena. Con la figura 8, el campo electromagnético se cancela al enfrentarse a sí mismo. En el caso de utilizar altavoces activos, se conecta directo desde la consola de audio al altavoz. Para esto podemos utilizar los envíos que nos proporciona el multipar, pero en este tutorial conectaré directo desde la consola hacia el altavoz para entregar una mejor visualización de la conexión. Cabe mencionar que en el caso de utilizar una consola análoga, se incluyen procesadores de señal entre la consola y el altavoz. En este caso, al ser digital, la consola cuenta con todo el proceso incorporado. Al tener amplificador incluido en el parlante, este necesitará también de corriente eléctrica para encender, por lo que hay que considerar una toma de corriente en donde esté posicionado el altavoz.